Ok, este es, hermanos, el tercer domingo que estamos hablando de la adoración. Y como dijimos, esto es una teología bíblica de la adoración. Estamos yendo por cada uno de los libros de la Biblia para de nuevo tratar de ver qué es lo que la Biblia nos está enseñando. Y déjenme comenzar con un video de introducción, ¿verdad? Es un video del tabernáculo. Hemos estado hablando mucho, hermanos, la adoración de Israel. Cuando usted lee la Biblia, el tabernáculo es muy central a la adoración de Israel, ¿ok? Muy importante y muy central. Entonces, de nuevo, parte de mi trabajo como predicador es que podamos entender, que cuando leamos la Biblia podamos entender a qué se está refiriendo la Biblia con el tabernáculo y por qué es muy central en la adoración. Entonces, aquí voy a comenzar con este video, luego dos cositas y oramos y continuamos. Ese es el altar de bronce, hermano. Ahí se ofrecían los sacrificios. Todos los sacrificios se ofrecían en ese altar de bronce. Esa es un lavacro, ¿verdad? Era para limpiarse cuando iban a entrar a... Ok, este es el tabernáculo que se le conoce, el candelabro de oro. La mesa de los panes de la proposición. Cada día los sacerdotes tenían que traer pan nuevo, quitar ese y ponerlo en esa mesa. Esto es el altar del incienso. Era como una copia del altar de afuera, solamente que en manera chiquita, y se ponía incienso que Dios había especificado de cómo tenía que ser. Esas cortinas separaban el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba solamente el arca. Ese era el arca de Dios. Ese era el mobiliario más sagrado que tenía el tabernáculo. Lo más sagrado.
priests could see it. The mercy seat was the key symbol of atonement that God would forgive his people. Though daily sacrifices on the altar were necessary for payment of sin, it was only through the mercy seat on the Day of Atonement that the stain of sin was washed away. While the priests had to make repeated sacrifices, one man offered a sacrifice to atone for sin once and for all. When Jesus, the Messiah, died, he sprinkled his own blood before God, securing atonement forever for all who would trust in him. Jesus cleanses us, makes us pure, and enables us to rightly approach the Lord. He tore the veil that kept distance between Israel and the Lord. God dwelt among the Israelites through a tent. Now, he dwells within his people through the Spirit. Ok, ahora hermanos, todo eso del tabernáculo era para recordarles esto. De nuevo, la adoración de Israel, Levítico 23 y Números 28, tiene, hermanos, una descripción de nuevo, de elementos importantes de la adoración de Israel. Ok, primero, Israel era requerido que presentara una ofrenda diaria, una en la mañana y una en la tarde. Ok, el pueblo, ¿verdad? Los levitas tenían que presentar una ofrenda cada día, una en la mañana y una en la tarde. ¿Era nada más una ofrenda o todos tenían que traer? No, era una ofrenda. No, ahora, era una ofrenda y no necesariamente de cada persona de Israel. El tabernáculo funcionaba de diferente manera y es lo que voy a aclarar un poquito. Entonces, primero había una ofrenda diaria, luego un día a la semana como parte de la adoración. Parte de la adoración de Israel, el pueblo tenía que descansar, el famoso Shabbat, ¿ok? Tenían que descansar y tenían que apartarlo para Dios, ¿ok? Ahora, ¿para qué? Para concentrar su atención al Señor y también para descansar, hermanos. Hay una conexión muy, muy apropiada ahí. Después, cada inicio de mes, ¿verdad? Los judíos llevan como, hermanos, el ciclo lunar. Entonces, cada luna nueva tenía que también ofrecer un sacrificio y era un tiempo de fiesta. Ahora, esto era lo más regular. Después, hermanos, venían 3 fiestas importantes, que es la Pascua y luego la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué pasó, hermana Pati? La luna nueva, dice el primer día de cada mes, invariablemente la luna sale nueva. En la manera en como estaban midiendo los judíos, sí, así caía. Sí, no a nuestro, ya es muy diferente de nuestro calendario, ¿verdad? Pero ellos medían así las fiestas y así medían también los años para ellos. Ahora, la primera fiesta importante era la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua era cuando se sacrificaba ese cordero, hermanos. Acuérdense, esto comenzó en Egipto, cuando los protegió de la muerte de los primogénitos. Y después, hermanos, que se mataba el animal, eran 7 días que se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Después, hermanos, 50 días después de la Pascua, se celebraba la siguiente fiesta, que era la fiesta de la cosecha. Esa famosa fiesta, hermanos, es la fiesta 50 días después. En griego es la palabra Pentecostés, ¿ok? Esa es la palabra Pentecostés. Después se celebraba la fiesta de las trompetas, 7º mes, día de la expiación. ¿Se acuerda? El día de la expiación. Este día, una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Hermanos, los sacerdotes no podían entrar siempre al lugar santo. Primero, no todos podían entrar al lugar santo, y menos al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, en el día de la expiación. El Yom Kippur, el famoso Yom Kippur es el día de la expiación. Y luego la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Donde aunque tuvieran casas construidas, tenían, y esto es lo que hacen los judíos, ¿verdad? Tienen su casa, pero afuera, ¿verdad? Construyen una carpita para recordarles y recordarnos a todos que no somos de este mundo. ¿Ok? Y bueno, esto era. Ahora, hermanos, aquí viene una de las preguntas. Muchos pensamos que Israel estaba obsesionado
Hermanos, déjenme ilustrarlo o darle un paralelo. Muchas veces pensamos que Israel es como nos han dicho alguna vez, usted es puro iglesia, ¿verdad? Si no es domingo por la mañana, domingo por la tarde, los miércoles, los sábados, los domingos, todo el día, pues ya vivan ahí, que les hagan un cuartito. ¿Verdad? A muchos yo creo que a lo mejor les han dicho esas cosas. Pero el punto es que Israel, hermanos, no era todo lo que hacía. No era que cada israelita estaba participando, ¿verdad?, en cada cosa y él ofreciendo. Acuérdense que nada más eran los levitas quienes servían en el tabernáculo. Los de Israel, el pueblo de Israel proveía el material, pero no eran que estaban trabajando todo el tiempo. Ahora, este es el resumen de lo del Pentateuco, hermanos. La esencia de la adoración en el Pentateuco es reconocer a Dios como el único Dios verdadero y encontrarse con Él. Hermanos, esta era la cosa especial del tabernáculo, que uno iba y se encontraba con Dios. ¿Por qué? Porque esa fue la manera en que Dios quería que se encontraran con Él. ¿Ok? Reconocerlo como el Dios verdadero y encontrarse con Él a través de ¿qué? Sacrificios, ofrendas y fiestas establecidas, como lo que acabamos de decir. Ahora, todo eso, hermanos, ¿eran qué? Demostraciones externas. Hermanos, parte de la adoración, y quiero decirle esto, parte de la adoración implica demostraciones externas, ¿ok? Ahora, algo que nos enseña el Pentateuco también. Estas, perdone que escribí mal, demostraciones externas deben ir acompañadas de afectos correctos, como Deuteronomio nos enseñó, con temor y amor entre dos características principales. Fallar en la adoración como Él mandó resultará en desagrado y juicio. Dios tomaba muy en serio este asunto de la adoración, hermanos. Muy en serio. ¿Y se acuerdan lo que vimos con el becerro de oro, con Nadab y Abiud? 2 ejemplos. Hermanos, Dios estaba muy en serio y vamos a ver. Y esto es, hermanos, la esencia del Pentateuco. Ahora, vamos a avanzar a los libros históricos, hermanos. La adoración en los libros históricos. Vamos a orar, porque ¿ya oramos? ¿No, verdad? Y que Dios me dé agilidad para que no los aburra yo. Vamos a orar. Señor, ayúdame, Padre, por favor. Ahora presentar las verdades de la adoración en los libros históricos. Señor, de nuevo, este video que vimos en el tabernáculo ha de haber sido impresionante para todos los que vivieron en aquel tiempo. Pensar que Dios quiere tener una relación con nosotros y que podían encontrarse con Dios ahí en ese lugar que Él había mandado, en las maneras y en las especificaciones que había mandado. De nuevo, Señor, quiero enfatizar eso. Los sacrificios no eran para darnos salvación, eran para mantener esa comunión, porque la salvación había sido dada por fe y por gracia. Por fe y por gracia a aquellos que habían salido de Egipto. Oramos, Señor, que tú sigas obrando en nuestros corazones para ver la adoración no como una obligación o como un requisito y no como algo que nos puede dar salvación, sino para encontrarnos con el Dios verdadero y reconocer al único Dios verdadero. Esa es la razón por la que venimos a este templo, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, y dame gracia para poder seguir explicando en Cristo Jesús. Amén. Okay, ¿qué tenemos aquí, hermanos, los libros históricos? Ok, vaya conmigo a Josué capítulo 24 y ahorita vamos a regresar a esos versículos. Quiero darle el contexto en Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, ahí en nuestras Biblias. Hermanos, después de toda la conquista de la tierra, ahí en Josué capítulo 24, mire con atención lo que leemos aquí. Reunió Josué, estoy en Josué 24, a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo, ahora hermanos, cuando dice se presentaron delante de Dios, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba su manifestación en aquel tiempo? Muy probablemente fueron al tabernáculo. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, aquí está el papá de Abraham, padre de Abraham y de Nacor, y servían, acuérdense, a dioses. ¿Qué dice aquí, hermanos?
extraños. Hermanos, Abraham era un pagano. Abraham era un pagano. Y Dios lo salvó y lo rescató. Y luego dice versículo 3, y tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac di a Jacob y a Esaú, y Esaú di el monte Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual lo cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendije repetidamente, y os libré de sus manos. Pasaste el Jordán y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, jergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Y esto es todo el resumen para decirles esto, hermanos. Y de nuevo, subrayé las palabras claves. Josué les dice todo esto para llegar a su exhortación. Ahora pues, temed a Jehová y servidle. Acuérdense que una palabra de la adoración es la palabra servir. Y aún conservamos esa palabra. ¿Cómo le llamamos a nuestras reuniones? Servicios. Estamos sirviendo a Dios. Servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servida. Hermanos, Dios está muy en serio. Él no tiene competidores. Y les está diciendo, ok, ¿por qué? Hermanos, porque muchas veces, y esta es la cosa, nosotros sí vamos a servir a Jehová, pero y mis otros dioses. Y aquí el punto es, de nuevo, servir exclusivamente y únicamente ¿a quién? A Jehová, a Yahweh. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, y dice Josué, pero yo y mi casa, y es esta famosa frase, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, ahora noten lo que está, miren, esta es una exhortación fuerte. Ahora, ¿por qué Josué les está exhortando a ver, escojan a quién sirvan, escojan a quién sirvan? Hermanos, la idolatría fue un constante problema para Israel. Claro que sí. Hermanos, la adoración que ellos imaginaban fue un problema a Israel. Sí. Hermanos, la gente está acostumbrada a servir a Dios, a adorar a Dios como se imagina. Y esto es algo que el Señor les enseñó. Ahora, hermanos, buscando las palabras, ¿se acuerda que buscamos las palabras adorar, inclinarse y servir? ¿Se acuerda que cuando Dios da el segundo mandamiento y les dice, no las adoren, la palabra adorar es la palabra inclinarse, doblar rodilla, postrarse? Hermanos, cuando vemos en los libros de Jueces, Reyes y Crónicas, ¿cómo aparecen estas referencias? Mire, quería leerlas, pero ya se me está yendo el tiempo. Nada más quiero que vea esto. Las palabras servir y adorar a otros dioses aparecen en todas esas referencias. Y servir a otro rey aparecen esas referencias.
En Primera de Reyes, servir y adorar a otros dioses, aparecen esas referencias, y servir a otros dioses en Crónicas, aparecen esas referencias. Ay. Ahorita vamos a ver a ese mono. Hermanos, la mayoría de veces que aparecen las palabras adorar o inclinarse y servir en los libros históricos, tristemente en Jueces, Reyes y Crónicas, enfatiza que Israel sirvió y adoró o se postró ante dioses paganos. Hermanos, cuando leemos de nuevo en Jueces, Reyes y Crónicas, la historia es triste. ¿Por qué? Y aquí tengo una ilustración. Esto es como la gente cree de la adoración a Baal. Baal. Y aquí, hermanos, no sé si lo alcanza a ver, pero es un sacerdote de Baal ofreciendo un hijo de Baal que quemaban. ¿Se acuerda? Uno de los reyes de Israel, Acaz, ofreció uno de sus hijos a Acaz. Hermanos, a Baal. Hermanos, la adoración pagana era horrible. Pero esta es la cosa, hermanos. La gente prefería sacrificar a sus propios hijos que servir al Dios verdadero. La gente prefería hacer tantas cosas absurdas y necias que servir al Dios verdadero. Hermanos, aquí está lo peligroso de la adoración a dioses falsos, y aquí está lo poderoso de la adoración a Dios según nuestra imaginación. Hermanos, podemos caer en cosas tan absurdas y necias. Por eso Dios les indicó al pueblo que tenía. Nunca en el pueblo, nunca Dios le dijo al pueblo que necesitaba un sacrificio humano. Nunca les pidió cosas inmorales. Dios era muy cuidadoso de tantísimas cosas. Ahora, hermanos, mucha gente dice, en esta era más moderna, voy a enseñarles un video. Me gusta mucho este video, no sé cuántos ya lo vieron. Mucha gente cuando dice, ay, ustedes que leen la Biblia, esa gente primitiva que ofrecía adoración a Dios y tantas cosas. Y este video, hermanos, a mí me impactó. Tiene muchos años este video, porque va a hablar de la adoración moderna. Mire este video, por favor. Perdone que... This show goes on with these religious fanatics. They were crazy. Well, you would think they were crazy if you didn't understand their culture or their religion. See, that's just the thing. They were worshipers of idols. And they took things to extremes. They painted their bodies. They wore these ridiculous costumes. They chanted, they danced, they made sacrifices to their idols. They built these enormous temples to worship their idols. It seemed like their entire existence climaxed in this one scenario, this one over-the-top act of worship. You don't really relate, do you? Let's try it. I was watching TV the other day, and this show goes on with these religious fanatics. They were crazy. See, that's just the thing. They were worshipers of idols, and they took things to extremes. They painted their bodies. They wore these ridiculous costumes. They chanted, they danced, they made sacrifices to their idols. But they built these enormous temples to worship their idols. It seemed like their entire existence climaxed in this one scenario, this one over-the-top act of worship. Idol worship. It's not just about golden calves. No sé si entendió, pero verdad, criticamos, no, verdad, esas tribus se pintan, usan trajes ridículos, verdad, edifican templos, eso es la adoración. ¿Ok? Vamos a pensarlo más seriamente. En este caso el ejemplo es los deportes, pero podríamos también hablar de cantantes y música. Hermanos, ¿nota este punto de la adoración? Uno piensa, ¿verdad? Ay, esa adoración primitiva. Nuestros dioses se hicieron más modernos, pero sigue siendo la esencia la misma. Y estamos adorando otras cosas. Hermanos, de nuevo, preferimos cuando el Super Bowl cae en domingo, hermanos.
Cuando la final de fútbol cae en soccer, cae en domingo, pastor, ¿verdad? No voy a llegar, no va a llegar. Y de nuevo, hermanos, lo que demuestran muchas cosas es que el deseo de nuestro corazón, el deseo de nuestro corazón. Ahora, esto es lo triste, ¿verdad?, que pasó en los libros históricos. Pero hay un libro histórico, hermanos, donde se nos enseña que el ungido de Dios restaura la adoración verdadera. Hermanos, el libro de Samuel, hablando de la adoración, tiene un punto muy positivo, ¿ok? Muy positivo. Y hermanos, recordemos que David, ¿verdad? Una de las cosas que uno puede alabar, hermanos, de los reyes de Israel, a quien nunca le van a achacar de idolatría. David sí cometió grandes y serios errores. Adúltero, si quiere prenderle la mano a Pati, adúltero, ¿verdad? Y hombre de guerra y todo lo que usted quiera. Pero algo que nunca le van a poder achacar a David fue idolatría. Idolatría nunca estuvo en sus problemas. Y una de las cosas que vamos a ver positivamente de Samuel y un poquito de Crónicas es este asunto con David. Uno de los deseos de David era traer el arca a Jerusalén. Hermanos, dice el libro de Samuel en sus primeros versículos: desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Yo no sé si se acuerda, pero hermanos, el libro de Samuel es muy interesante. Tenían guerra contra los filisteos. Y los filisteos iban ganando. Y el pueblo de Israel, ¿saben qué? Traigan el arca. Lo que le dije, la parte más sagrada. Traigan el arca. Seguro Dios nos va a ayudar. Trajeron el arca, hermanos, la parte más sagrada. Y hermanos, fueron vencidos. Y los filisteos, hermanos, capturaron el arca. Hermanos, hay algo muy interesante en esa historia que después me gustaría predicarle. Pero a veces, hermanos, quisieron usar el arca como un amuleto. El arca como un amuleto, y nosotros queremos a veces usar muchas cosas de la Biblia y de la religión como amuletos. Señor, protégeme. Señor, ayúdame. Y verdad, y queremos leer la Biblia como amuleto. Queremos orar como amuletos. Y hermanos, algo que enseña eso es, ok, entonces, se fue, hermanos, con los filisteos. Hermanos, Dios castigó a los filisteos, le salieron tumores, pasó tanta cosa. Los filisteos se andaban rolando el arca. No, ya regrésenla. Nos va a matar. Muy increíble también de esa historia. En lugar de convertirse al Dios verdadero, échenla, mejor regrésenla. Les está enseñando quién es el Dios verdadero. Ahora, no. Cuando la regresan los filisteos, llega a Kiriat Jearim. No llegó al lugar que Dios dijo, y no llegó al lugar donde Dios quería. Y 20 años, hermanos, estuvo ahí. 20 años la adoración estuvo ahí. El arca estuvo ahí en un lugar que no era el lugar que quería. Y entonces, hermanos, en segunda de Samuel 6 al 11, David intenta traer el arca en una carreta con bueyes, y su amigo Usa murió por tratar de cuidar que el arca no cayera. ¿Se acuerdan? Y vemos esa famosa, bueno, no tan bien vienen, hermanos, y ponen una carreta con bueyes. Echan el arca, ¿verdad? Y ahí van y los bueyes tropezan, y entonces Usa pone la mano y ¡paz! Dios lo mata. Hermanos, ahora, en Samuel no nos dice por qué. En Samuel no nos da las razones. Y uno pudiera pensar, ¡ay, qué Dios tan exagerado! Pues le estamos echando la mano al arca, que se caiga, que se rompa. Y uno pudiera pensar así. ¿Tú eras sacerdote? No creo. Ahora, ahí vamos. ¿Por qué razón se enojó Dios? ¿Y qué hizo David después? Acompáñame a Segunda de Crónicas 15, por favor. Segunda de Crónicas 15. Segunda de Crónicas 15, por favor. Versículos 1 al 16. Ay, hermano. Ahí voy, hermanos. Ahí voy, hermano Cruz. No es segunda, hermanos. Es Primera de Crónicas. Es Primera de Crónicas 15. Ahí está mal, por favor.
es Primera de Crónicas 15. Mire por favor lo que está pasando aquí en Primera de Crónicas 15. Mire lo que dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel el principal y su hermano 120, de los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220, y de los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán, Semaías, el principal y sus hermanos, 200. De los hijos de Abrón, Eliel, el principal y su hermano, 80. Y hermanos, así. Ahora, mire versículo 12. Y les dijo: vosotros que sois principales, padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pase el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Hermanos, de nuevo nos enseña otro principio importante: servimos a Dios conforme las instrucciones de Dios. Servimos a Dios conforme a las instrucciones de Dios. Y miren, hermanos, eso era lo que Dios quería, que el arca fuera traída por los levitas autorizados en la manera que Dios había autorizado. Ahora, hermanos, adivinen de dónde David aprendió lo de las carretas y los bueyes. Sí. Estaban tres cosas: el arca, luego las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y un poco de maná. Ahora, en algún punto, hermanos, lo sacaron y se perdieron. Sí, no sabemos. Pero de nuevo, pero ese era el mobiliario, hermanos, más sagrado. Ahora, de nuevo, servimos a Dios conforme a las instrucciones de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Y aquí, esto por eso desarrollamos una teología bíblica de la adoración, que Dios pone un énfasis que hay que adorarlo y servirlo como Él nos manda, como Él nos dice. Porque, hermanos, de nuevo, Él quiere ser adorado bajo sus parámetros. Ahora, hermanos, de nuevo, esto es lo que Dios está haciendo ahora en Crónicas, hermanos. Adoramos a Dios, comienza a introducir este asunto de la música. ¿Ok? Ahora, David, hermanos, va a preparar y se va a preparar, hermanos, para la construcción del templo. ¿Se acuerda? David, hermanos, él fue un rey. Yo no sé si usted se acuerda, no me acuerdo el qué salmo es, donde David dice: ay, Señor, yo quisiera vivir en tus atrios. En otras palabras, yo quisiera ser un levita y yo quisiera trabajar y yo quisiera estar ahí todo el tiempo. Pero Dios no le dio ese trabajo. Él tenía que ser rey. Dios le dio un trabajo de rey. Él anhelaba estar ahí, trabajar ahí. Pero Dios le había dado otro trabajo diferente. Le había dado el trabajo de ser rey. Ahora, hermanos, Él hace toda la preparación. Para David es muy importante, hermanos, este asunto de la adoración. Y prepara con mucho dinero el asunto del templo. Miren lo que dice aquí en Crónicas, en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Crónicas 22, 14 al 16. Dice David: he trabajado mucho para proveer los materiales para construir el templo del Señor. Hay 3.400.000 kilos de oro, 34 millones de kilos de plata, y tanto, este número no va aquí, y tanto hierro y bronce que es imposible pesarlos. También he reunido madera, piedras para las paredes. Le dice a Salomón: aunque tal vez necesitas agregar más,
Cuentas con un buen número de hábiles carpinteros, canteros y artesanos de toda clase. Además cuentas con expertos en orfebrería y platería, trabajadores de bronce y del hierro. Ahora, manos a la obra y que el Señor esté contigo. Hermanos, todo lo que juntó David. Hermanos, tengo un video, pero a ver, déjenme ver cómo vamos de tiempo. Ok. ¿Sí me aguanta? Ok. Quiero que vea un video del templo de Salomón. Ok. Este es un video como creen que era el templo de Salomón. Mire, por favor. Este no tiene nada. Este es pura imagen. Mire de nuevo el altar de bronce. Sí, el mar de bronce, que había más que uno alrededor. Todo era de oro, hermanos. En los candelabros o las menoras, ¿De dónde sacarían esas figuritas? Millones de cabezas y alas. dice que lo que sí dice, menciona algunas figuritas de palmeras y como imaginaban los querubines y los ángeles. Ok. Ahora, hermanos, de nuevo, tenía imágenes, pero también tenía videos de esto. Hermanos, el templo era majestuoso, precioso. Usted ve cantidad de dinero. Pero esta es la cosa, ¿se acuerda cuando David lo quería construir? ¿Se acuerda que le dijo? Estoy parafraseando, hermanos. ¿Quién les dice que quiere un templo? ¿Y qué templo me puede representar a mí? ¿Ok? Le dice a David, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. Ahora, hermanos, con todo y que Dios proveyó, David, ahora no todo lo que se construyó fue de David, también el pueblo cooperó. Y dice Dios, a todo el que estimuló Dios en su corazón.
Ahora, hermanos, aquí está algo bien impresionante. Con todo y que este templo era genial y grandísimo, Dios no estaba comprometido con el lugar. En uno de los profetas menores dice: si ustedes no me van a adorar como yo dije, y si ustedes no van a hacer lo que es correcto, cierren ese templo. Prefiero, dice Dios, que lo cierren. Prefiero que lo cierren a que me sigan adorando con un mal corazón. Prefiero que los cierren a que sean meticulosos en sus sacrificios y su corazón lejos de mí. Hermanos, Dios nunca se comprometió con un lugar en el sentido de que era más importante la cosa externa y el lugar que el corazón. Y Dios prefería cerrar el templo que dejarlo seguir en la oscuridad de su corazón. No, ese es como ellos. Yo, hermana, eso es un video. Yo no respondo por las representaciones del video. ¿Ok? Ahora, aquí viene un detalle importante. Y es que hay un énfasis que a veces no vemos, que era adorar a Dios con cantos y música. ¿Ok? Como se dio cuenta, David hizo una preparación de dinero, trabajo y sacerdotes y levitas. En Primera de Crónicas 23, David distribuye a los levitas para servir. Dice David que hay 38,000 levitas de 30 años para arriba. 38,000 levitas, hermanos. Y David los empieza a distribuir. 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová. Entonces van a tener que chambearle y todo. 6,000 para gobernadores y jueces. 4,000 como porteros, ¿verdad? ¿Quién iba a recibir todas las cosas? Bueno, y hermanos, aquí viene 4,000 para alabar a Jehová con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. Uno de los énfasis aquí va a empezar es con David y la música, ¿se acuerda? O sea, a David se le conoce como el dulce cantor de Israel. Y él va a introducir algo muy enfático con el asunto de la música. Ahora, la palabra alabar es el verbo halal, de donde viene otra palabra halel, de donde viene nuestra palabra aleluya o aleluya. ¿Ok? Esa es la palabra que se utiliza para alabar. Y en la Biblia a veces es difícil cómo traducirla. Adorar, alabar, proclamar. Es difícil, hermanos, traducirla, pero, hermanos, habla de nuevo del reconocimiento verbal de Dios. Y aquí introducimos otro aspecto, ¿se acuerdan? Primero era servirle, inclinarse, y ahora, hermanos, es el reconocimiento verbal. El reconocimiento verbal por cantos y música. Hermanos, ahora, nótese la adoración musical y su conexión con las labores normales del templo. En Primera de Crónicas, ya que David explica todo ese asunto, dice: y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová. Asimismo, por la tarde y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, lunas nuevas y según su número y de acuerdo a su rito. Esta palabra rito también es la palabra ordenanza, continuamente delante. O sea, no nada más había gente ofreciendo sacrificios, también había gente adorando a Dios día y tarde, día y tarde. Ahora, hermanos, aquí esta cosa es muy interesante. Hoy en día, cuando preparamos las músicas especiales y esos cantos y esos grupos, si realmente lo hacemos para Dios, ¿podríamos hacerlo sin que hubiera audiencia? O sea, yo digo que sí podríamos hacerlo, pero ¿queremos hacerlo sin audiencia? Muchas veces el problema de la adoración moderna es que sí para el Señor, pero véannos. Ay, sí para el Señor y su gloria, pero apláudannos. Hermanos, estos eran cantores dedicados. ¿Los vieras o no los vieras? ¿Les aplaudieras o no les aplaudieras? Estos trabajaban día y noche alabando al Señor.
Ese era su trabajo, hermanos. Y bueno, aquí hay una foto como imaginan, ¿verdad? ¿Verdad? Con arpas, ¿verdad? Y con otros instrumentos que describe. Entonces, aunque no hubiera audiencia, Aunque no estuviera todo Israel, aunque no hubiera, ellos iban en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde. Ahora, hermanos, ¿qué tipo de adoración musical? Hay algo bien interesante aquí en los versículos, hermanos. Cuando David en Primera de Crónicas 25 está hablando de los que se van a encargar, los músicos, estos músicos, los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y Jedutum. ¿Para qué? Y miren la palabra que utiliza, para que profetizasen con arpa, salterio y címbalo. Déjenme el siguiente versículo. Jedutum, el cual profetizaba con arpa para clamar y alabar a Jehová. Y luego Emán, vidente, esta es otra palabra para profeta del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Hermanos, el hecho que Dios utilizó palabras de profecía para los músicos nos enseña un aspecto muy especial. Algunos creen que los músicos funcionaron como profetas que proclamaban, ¿verdad?, el mensaje de Dios, como que Dios les hablaba y ellos lo decían, o, hermanos, que ellos se dedicaban a lo que Dios ya les había dicho, a hacerlo en canción y proclamarlo al pueblo. Entonces, de nuevo, aquí está una cosa muy importante. Cómo la palabra de Dios, porque ese es el asunto de los profetas. Los profetas no proclaman su mensaje. Ellos proclaman ¿qué? El mensaje de Dios, lo que Dios ya ha dicho, lo que Dios se ha revelado. Entonces, estos cantores cantan con autoridad y proclaman a Dios su palabra, sus atributos, sus obras. No están imaginando, oh Señor guapo, yo me imagino que tú eres así. No, ellos están predicando en música y hablando de música basada en el mensaje y la palabra de Dios. serán los salmos. Probablemente, de nuevo, el ejemplo está en los salmos. Y bueno, ya voy a llegar a los salmos, un día. Y los proverbios no. Ahora, aquí tengo un ejemplo y que voy a terminar. Aquí tengo un ejemplo. Esta figura ilustra, hermanos, hay una escena en la Biblia donde uno de los reyes, hermanos, nótese el mensaje de Dios y la respuesta. Josafat, hermanos, uno de los reyes, dice que vienen los amoabitas y los amonitas, y vienen un montón, muchos. Josafat se inclina y es ese versículo famoso, Señor, a ti volvemos nuestro rostro porque no sabemos qué hacer. Si usted quiere aprenderse un versículo, ese es uno muy bueno. Señor, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Y entonces, hermanos, mire lo que hace Josafat. Dios le dice, y Dios, mire, en respuesta, Josafat se inclinó rostro a tierra. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Esto puede ser que se inclinaron, cayeron sobre sus rodillas. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Hermanos, es guerra. Y es muy interesante, ya no leí todo por cuestión de tiempo, pero Dios utiliza a uno de los músicos para traer el mensaje de Dios. Uno de los músicos, viene profecía de Dios y le dice a Josafat, Dios dice que te relajes, que en esta ocasión no vas a pelear, ¿ok? A lo mejor en otra sí te vas a dar duro, pero en esta no vas a pelear. Y entonces lo que hace Josafat es adora a Dios y pone gente a cantar. ¡Qué ridículo! Uno pensaría, ¿no? Estamos en meros problemas, estamos en guerra y se ponen a cantar. Ahora, mire lo que pasa. Nótese lo que está haciendo durante la guerra, hermanos. Esta es la guerra. Y ha habido consejo con el pueblo. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras, ¿qué dice aquí? Salía la gente armada.
y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron, hermanos, note aquí, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Hermanos, en esta escena, en tiempo de guerra, el pueblo de Israel adora al Señor. Hermanos, es por eso que necesitamos entender que la música cubre muchos aspectos. Nos gusta mucho, hermanos, pensar de la música, hermanos, en tono de que la música debe ser para alegrarnos, la música debe ser para... esa iglesia, pura música de velorio ahí en la iglesia, ya debemos meter unas más movidas. Pastor, como que le falta alegría a esta iglesia, ¿no? Pero hermanos, cuando usted ve los salmos y ve todas las emociones y las circunstancias que cubren los salmos, quiero decirle, 1/3 de los salmos son salmos de lamento. Hermanos, había cantos para llorar, cantos para lamentar, había cantos para alegrarse y tributar, pero también había cantos difíciles. Hermanos, la adoración no debe ser para satisfacer todos nuestros gustos, debe ser para adorar a Dios en todo tipo de circunstancias. Hermanos, ustedes se han dado cuenta, a veces en los servicios venimos recontentos, regozosos de un montón de cosas, pero a veces también llegamos a los servicios, ustedes se han dado cuenta, turbados. A veces hemos juntado un montón de peticiones. ¿Se acuerdan una vez que juntamos un montón de salud y cosas? Hermanos, no podemos, ya hermanos, no estén tristes, ¿no? Eso es como estamos. Y hay himnos apropiados. Porque esta es la cosa, no todos los cantos tienen que ser para satisfacer nuestro gusto. Y no toda la adoración debe ser para satisfacer nuestros gustos. Y ese es uno de los problemas de la iglesia moderna hoy. Que la adoración, hermanos, creo que... Miren, estoy haciendo un punto y el chamuco se mete. Hermanos, de nuevo, la adoración no es para darnos gusto, es para darle gusto a Él. Es para Él. Y esto, hermanos, es algo que nos va a ir enseñando. Entonces, hermanos, esa es una de las cosas que estoy viendo en esta teología de la adoración, que debemos hacer todas las cosas para Dios. Y las cosas para Dios van a edificar su iglesia. Pero, hermanos, el principal cuando venimos y nos reunimos los domingos es Dios. Y se acuerda, lo importante, usted debe pensar cada vez cuando viene a la iglesia, y de nuevo quiero hacerle esta pregunta: ¿cómo evaluamos si tuvimos una buena adoración personal a Dios? ¿Por lo que recibimos o por lo que damos? Porque la adoración no es lo que recibimos, es lo que damos. ¿Qué obtuvo Dios de usted hoy? ¿Qué va a obtener Dios de usted el próximo domingo? Las veces que nos reunamos para adorarle. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por la paciencia de mis hermanos. Y Señor, gracias de nuevo por tener estos buenos ejemplos de adoración. De nuevo, Señor, estoy mostrando simplemente lo de la adoración. Todavía hay que decidir en cuanto a la música, los estilos de música, los cantos de música, pero creo que estos versículos y toda esta teología de la adoración pone el cimiento para escoger en el futuro, Señor, los himnos, la música que hemos de adorar, con la que hemos de adorar. Y de nuevo, Señor, no sé si los hermanos ya están captando que el enfoque de la adoración es el reconocimiento y el encuentro con Dios, el ofrecer algo a Dios. En el pueblo de Israel eran estos sacrificios, esas ofrendas, y uno no podía venir nada más así como que pues ya que... No, ellos tenían que tener la actitud correcta, porque si no tenían la actitud correcta, tú te desagradabas de ellos y se los dejabas saber. Señor, ayúdanos, Padre, que en esta iglesia tú seas, Señor, el recipiente de toda nuestra adoración.
Señor, que los hermanos no vengan a verme a mí, ni cómo enseño, ni cómo predico, no vengan a ver la música, que todos juntos cooperemos. Y Señor, vale la pena seguir aprendiendo instrumentos, vale la pena seguir aprendiendo música, vale la pena seguir mejorando en nuestra adoración, porque es para ti, no es para traer gente, no es para que más gente nos acepte, es para ti. Y danos, Señor, de nuevo, ayúdanos a no ser tradicionales y no bíblicos. Ayúdanos a ser bíblicos para ir evaluando la adoración que a ti te agrada. Ayúdanos, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Y bueno, vamos a terminar nuestro culto adorando a Dios musicalmente.